Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Bueno, William, al oído. María, Al oído. Y entonces, ¿los chinos qué? Bueno, William, Que ayer quedamos en eso, ¿no? estamos contando una historia y viene Apasionante. un elemento determinante en todos estos capítulos, que es la China. La China. Uy. Yo le alcancé a mencionar, y era bueno recordarlo, que la China de Mao fue un elemento terrible de expansión del comunismo. Usted sabe que aquí tuvimos maoísmo. Pero así. Porque Fidel Castro disparaba para el lado bolchevique y también para el lado chino. Para los dos lados. Él hacía comunismo. Y mamaba del uno y mamaba del otro. Claro. Aquí, usted sabe pues que el ELN y el EPL, la diferencia que tenían era si eran prorrusos o eran prochinos. Claro, el EPL era pro-chino. Prochino. Claro. Y el ELN era prorruso. Pues, claro, con la bendición de ciertos curas, como el cura Pérez. Como el cura Pérez, por Claro, ejemplo. el cura Domingo Laín. Sí. Bueno, Bueno, pero hablemos de un tema que es apasionante, y es que la China pues es un elemento muy peligroso dentro de todas esas confrontaciones, que ya se había encontrado con los Estados Unidos en la guerra de Corea, que a duras penas había podido ser vencida. Se mete al club nuclear, y lo de China ya va teniendo unas características distintas, porque antes eran las inmensas oleadas de chinos que tiraban a que los mataran, y los mataban con armas mucho más modernas, pero China no estaba en el club nuclear y se metió al club nuclear con el apoyo de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética quería controlar a Rusia y a través de Rusia controlar todo el Asia, y pues lo estaba consiguiendo, y por eso se metieron a Afganistán los rusos en una equivocación monstruosa que tuvo un costo para ellos enorme. Apoyaron pues a Vietnam contra los gringos en una aventura de los gringos ahí terrible. Apoyaron entre Rusia y China, pero especialmente los chinos, a Pol Pot y los camboyanos. Pol Pot, Camboya. Y Camboya, que eso fue terrible, y lo de los... Era el tiro fijo de allá, el Manuel Marulanda de allá. Bueno, entonces era una situación muy compleja y todo dependía de qué iba a pasar con la China. Un hombre de una visión estratégica inmensa, desgraciadamente una mala persona, pero un gran político, un gran estratega, que se llamó Richard Nixon. Sí. Y Richard Nixon dijo: esto con los chinos, una guerra con los chinos, esto es la destrucción de la humanidad. Esto no va para ninguna parte. Con Kissinger. Pero los chinos no pueden seguir montados en una bicicleta con el mismo overol. Y estática. ¿Ah? Y estática, la bicicleta. No, la bicicleta se movía. Pero es decir, es que eso no era posible. La pobreza de los chinos era una pobreza infinita. Entonces Nixon ve aquello y empieza a tentar a los chinos. Y va y juega ping-pong con ellos. Y se les acerca y les vende cositas y les ayuda con su comercio y tal. Y entonces le hacen cosquillitas. Le hacen cosquillitas, y los chinos no tenían sino armas que le había dado la Unión Soviética, pero ningún proceso de desarrollo. Y finalmente salen de Mao y quedan con la viuda de Mao. Y viene la famosa revolución cultural, y los chinos resuelven ese problema, y viene una nueva generación de comunistas chinos muy extraña. ¿Con Deng Xiaoping? Porque porque son comunistas, pero les gusta comer bien y vivir bien y desarrollar a China.
y que los chinos empiecen a ser diferentes. Y dicen, pero ¿cómo hacemos? Si es que estas fórmulas de la planificación y estas fórmulas pues del comunismo, eso no produce, eso no va para ninguna parte. Y nosotros tenemos millones de chinos metidos en el campo y el campo chino no produce un pepino. No ve pues todas esas viejas historias de los chinos. Estoy recordando a Pearl Buck, la gran escritora que ganó el premio Nobel, con unas novelas que me impresionaron mucho en mi juventud, La madre y la buena tierra. Esa es una historia pavorosa de lo que era la vida de los chinos en las granjas, en los campos, la miseria, la pobreza, lo elemental que era ese país. Entonces los chinos dijeron, no, esto tiene que ser distinto, hagamos una cosa diferente. Hombre, y se apuntaron, William, a una carta de una audacia inmensa. Y dijeron, dentro de un sistema político comunista que es el que va a seguir manejando aquí, y va a ser el partido único, y vamos a hacer lo que nos da la gana, y mantenemos la vieja disciplina, vamos a hacer economía capitalista liberal. La gente al principio como que no creía, William. Y China decía, estoy abierto al capital extranjero. Vengan aquí e inviertan. Y entonces fueron unos los primeros, muy audaces, pusieron allá su fábrica, una mano de obra regalada. Esos chinos, pues, por un plato de comida, sí, por un plato de comida trabajaban 14 horas al día. Y llenos de hijos. Llenos de hijos. Como los conejos. A eso le pusieron coto, ¿no? Ah, claro. Le pusieron coto y se fueron para el otro lado, pues, porque ahora el problema de la China es que están al pie de un invierno demográfico muy preocupante, que tomaron la carta del hijo único. Y eso puede durar una generación, pero cuando usted le extiende a 2 generaciones y a 3, pues mira el tema piramidal. Y es una sociedad que se envejece y que no tiene gente joven. Pero dejemos a un lado el problema demográfico, que lo fueron resolviendo por esa vía, y tomemos el tema del capitalismo chino. Y entonces la gente fue y empezaron a creer. Y reglas de comportamiento, reglas liberales. Ustedes montan aquí su empresa, les respetamos, el régimen tributario es así, el régimen laboral es perfectamente liberal, la gente verá por cuánto les quiere trabajar. Y empezaron los chinos a ver una cantidad de prosperidad y de dinero que no se le habían imaginado jamás. Y empiezan a transformar las ciudades. Y la gente archiva la bicicleta. Y en lugar de bicicleta empiezan a ensamblar carros. Y los que no ya tenemos aquí los carros en Bogotá. Y los que no, primero los importaban. Claro. Y después los producían. Y empieza esa industria china a producir. Y esos chinos a aprender. Y esos chinos a desarrollarse. Y esto tuvo, William, un antecedente que es muy importante. El antecedente de los 4 dragones. Cuando los americanos se metieron allá, al sudeste asiático y al Asia, hubo unos países que dijeron, hombre, ¿esto qué solución tiene? Empezando por los coreanos. Es que Corea después de la guerra quedó en una miseria. ¿Sabe cuál era el ingreso per cápita de los coreanos al fin de la guerra? La 4ª parte del ingreso per cápita de Colombia. Ingreso per cápita, es decir, cada coreano ganaba la 4ª parte de lo que ganaba un colombiano. Uy, Dios. Y dijeron, no, esto no puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Entonces se apuntaron a un desarrollo liberal capitalista con una carta. Dijeron, vamos a educar a la gente. Y metieron todo lo que el Estado tenía a la educación de la gente. Y abrieron las puertas y dijeron, señor, el que quiera venir a montar una fábrica acá, bienvenido. Y les damos todas las facilidades. Y se ganan
toda la plata que quieran. Nos traen la tecnología y nosotros aprendemos a ver qué podemos aprender. Y comienza ese fenómeno que comprende Corea del Sur, Taiwán. Es que los chinos empiezan a mirar a sus vecinos de la isla de al lado y los taiwaneses hacen un desarrollo industrial y un desarrollo capitalista absolutamente pasmoso. Singapur, el viejo enclave donde habían derrotado a los ingleses y después, en fin, la historia, ¿para qué la contamos? Dijeron, hombre, apuntémonos a la carta del capitalismo y del liberalismo. Y Hong Kong. Entonces, usted ve a la China, pues no rodeada, porque son islitas, son casitos muy pequeños. Hong Kong es una cosita pequeña al sur, y el otro es una cosita muy pequeña al oriente, Taiwán, y Singapur, y Corea, y empieza ese desarrollo industrial, y empieza ese progreso de esa gente, y empieza ese enriquecimiento de la gente. Y es entonces cuando los chinos dicen, hombre, yo estoy viendo cómo los taiwaneses, que son unos infelices más pobres que nosotros, se convierten en multimillonarios y tienen el desarrollo industrial que tienen, y las armas que tienen, y el poder que tienen. Y esa es una isla de miseria comparada con lo que somos nosotros, que somos 1.000 millones de habitantes. Y Hong Kong, un enclave de la Gran Bretaña, que nos corresponde a nosotros, y vea cómo vive la gente de Hong Kong, y vea el desarrollo que tiene. Entonces, esos 4 dragones son un antecedente obligado, William, para entender un proceso de capitalismo, un proceso de liberalismo en la medida en que se puede, porque en Singapur mantienen una disciplina bien templadita, y en Corea del Sur crean una democracia con unos elementos ahí fuertes de autoritarismo, porque tienen la disculpa perfecta, que es el peligro que les representa Corea del Norte. Y entonces esos dragones, ¿de dónde copiaron? Copiaron de otro de ojitos rasgados que se les había anticipado, el Japón. Obvio. No se le olvide que el Japón terminó la Segunda Guerra Mundial más que en la miseria. 2 bombas atómicas, las de Hiroshima y Nagasaki. La destrucción total de la economía japonesa. Y entonces dijeron que pues vamos a seguir peleando con los gringos. No, eso está muy maluco, ya los gringos nos metieron 2 bombas atómicas, ¿por qué no nos asociamos a ellos? Y entonces se dedicaron, con esa inteligencia, con esa vivacidad de los japoneses, a trabajar, trabajar y trabajar, y a producir, producir y producir. Y se le apuntaron al terreno de la tecnología. Total. Y empieza la competencia. Japón, a unas velocidades gigantescas, claro, pues, se convirtió prácticamente en la segunda economía del mundo. El Japón, una islita perdida en la mitad de la nada. Y la China veía eso y decía, los japoneses que han sido mis enemigos toda la vida, los coreanos que han sido mis enemigos toda la vida, sí, los de Taiwán, que son los descendientes de Chiang Kai-shek, a quien yo expulsé de aquí y no me los comí en esa isla porque los Estados Unidos no me dejaron pasar para allá. Los de Hong Kong, que son una pequeña partecita mía, todos viviendo de maravilla, y yo en bicicleta y overol. No. Entonces es cuando copian el sistema capitalista, manteniendo la disciplina comunista, que uno no sabe eso cuánto dure y cuánto pueda durar una economía completamente liberal dentro de un régimen completamente comunista. Pero esa es otra historia, William. Eso lo comentamos otro día. Claro. Y entonces China no son sino 1.000 millones de habitantes, y empieza la incorporación de millones de chinos a la economía de consumo. Y empieza China a producir lo que está produciendo: gigantescas ciudades, autopistas que no se habían visto, desarrollos industriales colosales, y empieza a ser el gran consumidor del mundo. Y China le da un respiro
a la decadencia occidental. Total. Porque empieza a consumir y a consumir y a consumir. Con unos vecinos y con un fenómeno que no ha quedado claro porque eso tiene unas características ahí distintas, pero a eso se le asocia también la India. Es que la India son otros 1.000 millones. Y los indios empiezan, unos pues siguen rezando y con las vacas y con todo lo que quiera, sí, pero al mismo tiempo con unos desarrollos tecnológicos y con unos desarrollos capitalistas. Hay un libro de Guy Sormand sobre la India que es apasionante, se lo recomiendo. Cualquier día, a nuestros oyentes, cualquier día que quieran saber qué es lo que pasa en la India, lean el libro de Guy Sormand sobre la India. Como él tiene un libro sobre China que se llama La Année du Coq, El año del gallo, sobre la China. Guy Sormand, nada mejor que eso porque Guy Sormand lograba en muy poco tiempo lo que uno se gastaría haciendo la vida entera. Y es que él llegaba a esos países y como se llamaba Guy Sormand y como era el escritor más leído en Occidente, desde La nueva riqueza de las naciones, un libro que escribió siguiendo a Adam Smith diciendo esto es aquí, esto es enriqueciendo a la gente. Entonces empezó a ser leído fabulosamente. Entonces los chinos y los hindúes, y todo el mundo le mostraba a Guy Sormand, y Guy Sormand, que es un escritor colosal, iba presentando eso. Pues entre las demandas de bienes y servicios de China y de la India, transformaron la economía del mundo. Y los Estados Unidos empezaron a recuperarse a unas velocidades fantásticas, y los europeos dijeron, o nos ponemos a trabajar o nos lleva el diablo, y empezaron también desarrollos, especialmente Alemania. Los otros han sido más perezosos, sí. Digamos, España, que dijimos que había jugado el socialismo, pues lo jugó con Felipe González. Sí, ¿ve? ¿Cuántos años? Aunque un socialismo que... Sí, suave, sí. Ahí empezó pues a trastabillar y a ver cómo se le arrimaba el capitalismo. Claro. Claro. Los italianos a jugar también al socialismo, pero les apareció un tipo al que le gustaban las muchachas y la plata. Berlusconi. Ambas cosas. Claro. Y entonces llevó a Italia por el camino del capitalismo, con muchachas incluidas también. Todo. Muy bien. Y entonces Alemania se mantuvo en la línea de la productividad, de la disciplina, ya salió de las locuras de Willy Brandt y de la izquierda alemana, y se pusieron a trabajar y fueron creando un mundo distinto. Y un fenómeno que no ha sido suficientemente analizado, William, y que me parece que el mundo tiene que hacer un alto en el camino para verlo de cerca: el desarrollo de Europa Oriental, el desarrollo de Polonia, el desarrollo de Eslovaquia, de la República Checa, de Hungría. Son fenómenos muy interesantes, porque salieron de la nada, se independizaron de la Unión Soviética, sí, y empezaron... ¿Tito qué hizo ahí? A desarrollo... Tito es un personaje tan complicado. Solamente estudiar a Yugoslavia y las desmembraciones de Yugoslavia, eso nos tomaría pues 5 días más de historia. Y entonces el problema de Serbia, y entonces el problema de los croatas, y entonces el problema de Montenegro. Eso pues es el horror dentro de un problema político enorme, pero se le apuntan también al desarrollo. También se le apuntan al desarrollo y a crecer y a trabajar y a producir. Mientras aquí estábamos jugando otra vez al socialismo. ¿Cómo le parece? Entonces, el mundo jugando al capitalismo, empezando por los chinos, que son los grandes capitalistas del mundo hoy por hoy. Pues es que China es la segunda economía más desarrollada del mundo, después de la economía de los Estados Unidos, que sigue siendo la primera, pero China tiene para dónde crecer indefinidamente, por Dios, con problemitas, ya está disminuyendo sus niveles de expansión, y eso está gravitando sobre la economía del mundo, y la economía del mundo tiene dificultades. Eso es lo cierto, y unos gobiernos ahí que no son ni chicha ni limonada, y entonces los gobiernos de Clinton, y otra vez los socialismos, y otra vez el patriarcalismo, y otra vez la economía del Estado benefactor,
que plantean unos interrogantes muy serios. Pero socialismo aquí en América, el de Cuba, el de Venezuela, que hizo el milagro al revés, María, que ya había hecho Argentina. Argentina logró la hazaña de convertirse de un país muy rico en un país muy pobre. Eso es muy difícil. Y eso se le debe a un hombre tan genial como Perón. Perón. Uy, Dios, y a esas señoras que tuvo ahí. Por eso, Perón es el único capaz de convertir... Caidita y compañía. El único milagro económico invertido que se conocía en la historia era el de Argentina, porque otro milagro es de un país rico pero no desarrollado, que Argentina sí era desarrollado en los términos de entonces, que fue Venezuela, un país riquísimo, que lograron convertirlo en un país miserable. Para eso se necesita esfuerzo. Y Cuba dirigió todo eso, y el Foro de Sao Paulo, y entonces todo eso es lo que nos va rodeando. Y nosotros que no tomamos decisiones, quedamos un pasito a un lado, un pasito al otro lado, seguimos hablando de la CEPAL, seguimos hablando de la misión Curry, y de que esto es pues con socialismo y con inversiones no sé cómo, y haciendo keynesianismo, pero alguien llama pues al orden y entonces pone orden Álvaro Uribe, pero eso no despega, y viene Santos y escoge la tercera vía y acaba con todo. Por Dios. Pero seguimos hablando mañana. Mañana no. Ya no, la semana entrante. La semana entrante. O el año entrante, yo no sé. No, la semana entrante. ¿Sí? Ya, bueno, ¿sí? En todo caso, les hablábamos, William. Al oído, que al está oído. muy bueno, María.